El próximo 1 de marzo estaremos haciendo la conmemoración 45 del Día del Contador Público Colombiano, que es una conmemoración que definitivamente se ha impuesto en la nación, ha recibido toda la aceptabilidad social, pero que eventualmente se ha venido desvirtuando de las causas que originaron esa conmemoración, y se ha ido evolucionando como a un festejo de tipo comercial, a una festividad de carácter social, y eso hace necesario que establezcamos algunos recuerdos acerca de qué es lo que significa el 1 de marzo en la contaduría pública colombiana. Voy a plantear unas cosas que pueden ser paradójicas. En Colombia existió primero el ejercicio de la profesión y después el reconocimiento de la profesión. Aquí se practican actividades contables. El país ha tenido algunas etapas interesantes de desarrollo, como la década de 1920, que trajo mucha inversión extranjera, y las empresas, las sucursales de empresas extranjeras empezaron a exigir, a solicitar la prestación de servicios de contadores públicos, pero esa profesión no existía en el país, y eso hizo que los primeros contadores públicos que ejercieron como tal en Colombia fueran contadores extranjeros que se habían habilitado fundamentalmente en Inglaterra y Gales, y eventualmente en Estados Unidos. Nuestra profesión, o digamos los contadores colombianos que terminaron siendo simples auxiliares de los contadores extranjeros, empezaron una lucha supremamente intensa por el reconocimiento, para que se reconociera su calidad de contadores, y eso logró que se fueran dando algunos eventos, como la creación de la Facultad Nacional de Contaduría, la emisión de del decreto 2373 de 1956, y finalmente la emisión de la ley 145 de 1960, que da el reconocimiento definitivo a la profesión de contador público en Colombia, que se formalizaría más adelante como profesión universitaria en el año de 1962. Esas normas que se logran a comienzos de la década de 1960 actúan como un sedante en las actividades de los contadores, es decir, venían unas luchas intensas por el reconocimiento, se reconoce la existencia de la profesión, se reconoce como una profesión universitaria, y entonces los contadores entran en un profundo letargo, en un descanso de la agotadora jornada, que solamente se ve afectada hacia finales de la década de 1960, cuando se presenta un informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, en la cual se señalaba que del mercado, que eran unas 720 sociedades, el 90% o más estaban siendo ejercidas por profesionales vinculados a firmas internacionales de auditoría. Se verificó la concentración del mercado a tal nivel que una sola persona, Eduardo Carrillo Leiser, ejercía la revisoría fiscal de 120 sociedades. Canes Calle Párez, la revisoría fiscal de 90 sociedades. Es decir, la revisoría fiscal era
todo un monopolio de unas pocas personas vinculadas a empresas multinacionales de auditoría. Y eso generó un renacer de las luchas profesionales que logró influenciar las decisiones gubernamentales, por ejemplo, en la emisión del nuevo Código de Comercio en el año de 1971, donde se incorporó una limitación al ejercicio de la revisoría fiscal al manifestar en el artículo 215 que ningún contador público podía ser revisor fiscal de más de 5 sociedades por acciones, y esto despertó la protesta de las organizaciones internacionales. Se hizo la convocatoria a 2 congresos nacionales de revisores fiscales con la intencionalidad de buscar la derogatoria de esa restricción del ejercicio profesional, que fueron esfuerzos fallidos. Es decir, la profesión en su conjunto dijo: no señor, estamos de acuerdo con que se limite el ejercicio profesional de la revisoría fiscal para que más contadores puedan participar de ese ejercicio y no que se consolide como un monopolio de mercado, como en la práctica hoy está consolidado. Todo ese proceso de discusión fue permitiendo identificar que había un problema fundamental en términos de los mercados de ejercicio profesional. Y en el año de 1975 se convocó una conferencia nacional de asociaciones de contadores públicos en la ciudad de Medellín. Se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, también conocido como Paraninfo de San Ignacio, y allí se presentó a consideración de esa asamblea de asociaciones un programa mínimo de lucha de los contadores públicos por la defensa de su profesión, por el derecho de los colombianos a ejercer su profesión en su propio país. Ese programa mínimo implicó comprometernos en una lucha permanente para evitar el monopolio de las empresas multinacionales, para evitar el disfraz de las empresas multinacionales para aparecer como empresas nacionales, para evitar el monopolio por empresas nacionales propiamente dichas y, en fin, para reivindicar los derechos de los contadores públicos colombianos como profesionales integrales. Y al aprobar ese proyecto se decidió que, como se había identificado un problema esencial de la profesión, debía declararse el 1 de marzo, fecha de la toma de la decisión, como el Día del Contador Público Colombiano. Es decir, el Día del Contador Público Colombiano es un día de lucha, es un día de declaración de independencia, es un día de compromiso por la búsqueda de la posibilidad del ejercicio pleno de nuestros derechos. Es un día que debemos dedicar a la construcción de profesión, es un día que debemos dedicar al desarrollo de la profesión y a la defensa de los intereses nacionales.